están? Estamos muy contentas nuevamente. Estamos en nuestra edición 25ª. ¿Qué tal? 25 aniversario. Ya estamos 25 ediciones continuas. Muy contentas aquí en ¿Y tú qué opinas? Dando continuidad a nuestro tema de inteligencia emocional en el aula. ¿Y qué nos platicas, Maribel? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. La verdad es que hemos platicado mucho internamente. De hecho, quiero que sepas que Jessica y yo damos talleres y cursos para escuelas, para maestros, justo para poder implementar desde una inteligencia emocional este acercamiento adecuado y pues el crecimiento de los estudiantes no solamente cognitivo sino también emocional. El día de hoy, como lo habíamos platicado en la sesión pasada, quedamos, Jessy, de platicar con la audiencia en cómo es la reducción de conflictos desde una inteligencia emocional. Tenemos hoy como 3-4 conceptos que les queremos compartir, desde cómo un docente puede tener una regulación asertiva sin tener ninguna tendencia a favor de ningún estudiante, ni tampoco entorpecer tu práctica docente, porque muchas clases se entorpecen cuando hay conflictos, pero sobre todo siempre en el bienestar de tus estudiantes y modelando entre ellos cómo se solucionan los conflictos. Sin duda alguna la reducción viene desde una anticipación. Hablábamos, ¿te acuerdas el programa pasado? En cómo la inteligencia emocional nos ayuda obviamente a un acercamiento respetuoso y tal, ¿no? Entendemos, bueno, partiendo de la raíz, que de repente es complicado, porque incluso a nosotros somos seres humanos y hay chicos que nos caen gordísimos, así es, hay chicos que por algo nos caen mejor, entonces vamos partiendo de ese punto, sí hay que separar, ¿no? Sí. Aprender a separar, ¿no? Independientemente de cómo me caiga a mí o de lo que yo sienta, o que reconozca que sí es fastidioso, fastidiosa, sí cae mal. Claro, que trae un problema el niño que no hace nada y su comportamiento es desagradable, inoportuno, desafortunado, ¿no? Exactamente. Entonces, dejar de lado primero mis juicios, mi sensación, tratar de ponerlos de lado, porque además ahorita, como dijo Maribel, muy probablemente este chico o chica que no es agradable al mundo, seguramente tiene algo ahí, una cuestión emocional que en casa no recibe. Entonces aquí precisamente es donde nosotros, como en la parte docente, es donde vamos a rescatar esto, ¿no? Exacto. Tu inteligencia emocional te va a ayudar a equilibrar este tipo de casos de chicos que tienen vidas desafortunadas. Tú como docente sabes mucho la historia de tus estudiantes. Pues bien, dentro de casa ellos viven cosas complejas que no les permiten desarrollarse de una manera asertiva y de una manera amorosa dentro de un salón de clases, pero para eso estás tú. No solamente para poderles acercar el conocimiento, sino también un equilibrio emocional. Creo que la primera estrategia que te queremos compartir de cómo se hace una reducción de conflictos dentro del aula, efectivamente, sin ninguna intervención por el momento en conflictos llevaderos de alguna manera. Lo primero son normas claras. Establecerlas. Exacto. Las normas claras, quiero que sepas, como docente, el primer día tenemos una actitud como firme, que nos conozcan de una manera como equilibrada. Somos maestros que les decimos cómo vamos a calificar y qué va a depender para la calificación, y los cuadernos, los libros, etcétera, las evaluaciones. Pero desafortunadamente, muy pocos docentes mantienen una línea de perseverancia, de equilibrio y de constancia, sobre todo, sobre las normas. Un estudiante necesita saberse seguro en un ambiente donde sepa cuáles van a ser las consecuencias si se equivoca en ciertos aspectos o si no cumple en ciertos aspectos. Las normas claras se dicen desde un momento, como el primer día lo estás haciendo, pero no nada más se dicen, se mantienen y se hace seguimiento. Un docente que no tiene un seguimiento de las normas que dijo los primeros días de clases, a los 3 meses, y me estoy yendo muy lejos, desafortunadamente los estudiantes toman de alguna manera la medida en su favor y entonces empiezas a favorecer tú sin querer ni que sea tu objetivo conflictos, porque siempre viene siempre todos para entrar al salón de clases nos vamos a saludar. Un ejemplo absurdo. 3 días después alguien nos saluda y un estudiante te dice, Miss, fulano de tal nos saludó, no importa, ya pásale. A ver, no. Ellos
ellos mismos, ¿sabes quiénes te van a ayudar a que las normas se cumplan? Tus estudiantes. No hay mejores jueces de las reglas que los propios estudiantes. Claro. Entonces, el primer consejo, la primera estrategia que te va a ayudar a la reducción de conflictos de verdad eficiente es que establezcas normas claras, pero tengas seguimiento y seas constante. Aunque te cueste, evita ser, más bien, evita irte al lado de favor de algún estudiante. Necesitas ser completamente imparcial, porque cuando se aplican las reglas, no es que me caes bien o ya no me caes mal, o tú te equivocaste 30 veces y tú una regla se hace cumplir cuando tú quedas exactamente con tus estudiantes clara sobre cuál es la falta que se va a cubrir con cierta norma. La perseverancia es lo más importante para un docente. Y ser firme, constante, firme, perseverante. Uh-huh. Yo sugiero que en un inicio queden por escrito estas reglas. Exacto, y se firman. Exactamente, que desde el primer día, ahorita ya arrancaron, si no lo hiciste al principio nunca es tarde, ahorita todavía es el inicio de clases, cuando estamos aplicando diagnósticos, y se puede decir, bueno, ya con base a lo que yo he observado, las reglas son estas, alguien quiere agregar más, ¿no? Porque ellos también, de hecho, necesitan sus propias reglas, ¿no? Incluso ellos son los que dicen, que no haya celulares, o que a veces ellos son mucho más objetivos de lo que puede ser. Exactamente, tal cual. Entonces, que queden por escrito, que hagan como un decálogo, no sé cómo lo llaman, un contrato, que quede a la vista. Entonces, esto te va a ayudar a estar en seguimiento y fortaleciendo esta parte. Ya se movió la cámara, entonces déjenme. Ahí está. Listo. Entonces, esta parte es la que te va a ayudar, te va a poder ayudar a ser constante y consistente. Uh-huh. Exacto. Creo que si tú haces caso a esta estrategia, si la llevas a cabo, recuerda que el seguimiento es el que te va a permitir ir haciendo modificaciones. No significa que una regla se tenga que quedar de la misma manera, pero sí que se cumpla, ¿ok? La segunda estrategia que te queremos compartir tiene que ver con la comunicación. Muchos de los conflictos que se dan en el aula es porque no existe una comunicación efectiva. ¿Y cómo puedo establecer, cómo puedo eficientar una comunicación? Nosotros en talleres hemos compartido esta situación de las preguntas poderosas. Cuando un docente sabe cuestionar o sabe preguntar a los estudiantes sobre cuáles son las cosas que se deben de arreglar o tratar, en este seguimiento un docente sabe preguntar para recolectar la información necesaria. Es decir, cuando un estudiante tiene una molestia, no se le pregunta ¿qué te pasa? Porque obviamente ellos generalmente no van a poder decir estoy enojado, o me peleé con mi mamá, o a lo mejor hay algo en este momento que yo pueda hacer para que te sientas mejor. En ese momento no le estás preguntando cuál es el conflicto, estás ofreciendo tu ayuda, pero le estás haciendo saber que su comportamiento es notorio. Las preguntas poderosas ayudan a los estudiantes a cuestionarse y a pensar de una manera mucho más enfocada sobre cuál es el conflicto que ellos están viviendo, y cuando ellos lo identifican y lo hacen propio, es mucho más fácil que se comuniquen sobre cuál posible puede ser para ellos una solución. Las preguntas poderosas también dentro del aula le dan mucha seguridad al resto de los estudiantes de saberse en un lugar seguro para expresar lo que sienten. No es, esto no se habla en este momento, no es el lugar oportuno, a ver, por favor, ya guarda silencio, no. Cuando un estudiante tú notas que trae un comportamiento disruptivo o está peleando con otro compañero, en ese momento a lo mejor no es el momento adecuado porque estás dando clase, pero sí es el momento ideal para poner un momento, un alto, exacto, para que en este momento todo el mundo se dé cuenta que sí, efectivamente algo está pasando. Estará en ti y en tu moderación que le des el momento propio. Si tienes que verdaderamente cancelar tu clase en ese momento para atender algo muy delicado, o si les haces saber, noto que su comportamiento no es el adecuado o no están enfocados en la clase, si me lo permiten, al final de la clase lo discutimos, vamos a avanzar ahorita, o te pido por favor que salgas del salón, en un momento estoy contigo en la puerta y ya te acercas con ese estudiante. Es decir, cuando quieres tener una resolución de conflictos, sí o sí necesitas voltear a ver a tu estudiante, que sientes y percibes que algo le está pasando. ¿Qué opinas de esto? Exactamente, tal cual. Esta es parte de la empatía, ¿no? Que empezar por ahí, el ser empáticos,
el acercarnos desde otra visión, no desde el juicio o desde el me estás fastidiando la clase y lo que estás haciendo es sabotearme. Hay que mantener, hay que dar estos espacios, si no puede ser durante la clase, porque a veces las clases son muy cortas, una hora apenas si te alcanza y tienes que dar, tienes una planeación que cumplir, buscar otros espacios donde puedas dialogar esto con la persona. Algo está pasando definitivamente, porque si no, no sería algo que brincar. Entonces, buscar este diálogo tú con tu alumno, con tu estudiante, y nos platicamos, me vino a la mente en el curso que acabamos de dar en la escuela, en una escuela que iba a comenzar clases, la psicóloga, ¿no? Platicó que veía cierto alejamiento en la alumna y que de repente de haber sido muy cercana, de repente empezó como a tomar distancia. Y bueno, ella tal vez, es más cómodo, ¿no? Incluso porque antes se la buscaba mucho y de repente pues es más cómodo que tengo otras cosas que hacer. Sí, ya no me acerco a ella. Ella buscó el espacio para hablar, oye, está pasando algo que sucedió. Y bueno, resulta que había sido algo que le había comentado. Sí, el estudiante le hizo sentir incómoda un comentario de la maestra y ella no tenía ni idea que se había sentido incómoda por eso que la maestra dijo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo maravilloso y que yo reconozco muchísimo es buscar abrir esos espacios, porque a veces lo hacemos sin querer, no quiere decir que yo quería fastidiar a fuerza al alumno, igual como docentes, como psicólogos, como lo que sea. Podemos decir cosas que a lo mejor para el otro no fueron las más agradables o me lastimaron o me unieron o me sentí agredido, pero no somos adivinos tampoco, entonces no sé qué va por ahí. Si estoy viendo un cambio, estoy viendo algo raro, abrir ese espacio, fomentar esa apertura de que el otro me pueda decir, y esto aplica en el aula, en tu familia, en tu pareja, con tu director, con todo el mundo. Y además debo decir que si un docente hace estas prácticas, estás modelando entre los estudiantes que esa es la forma adecuada y asertiva de comunicarse entre ellos. Exactamente, tal cual. Algo me molesta, lo expreso, busco el espacio, lo abro. Si veo que no es algo que a mí me molesta del otro, sino que al otro le molestó de mí, de igual manera, ¿no? Buscar la retroalimentación. Aquí hay que trabajar la humildad. Exacto. Porque definitivamente no somos infalibles, nos podemos llegar a equivocar, de repente puedo llegar a decir algo que sea ofensivo o hiriente para el otro y no me di cuenta, ¿no? Y me ofrece una disculpa. Es más, te voy a decir que un docente, un maestro que tiene estos momentos y este comportamiento de humildad y de respeto hacia sus estudiantes y se disculpa cuando se da cuenta que ofendió o lastimó sin que fuera su intención a un estudiante, es que se gana el respeto del estudiante. Y en general las relaciones personales es así. Cuando nos equivocamos y ofrecemos una disculpa, ganamos votos de confianza y también votos de respeto de los demás hacia nosotros. Exactamente. ¿No? Y justo hablando del respeto, esa es la tercera estrategia que te queremos dar. Crear, sí es tarea de un docente, crear y fortalecer un ambiente inclusivo y de respeto. Quiero que sepas algo. Absolutamente todos los seres humanos en este plano somos distintos y la diversidad nos hace ricos, nos hace maravillosos, nos hace únicos, pero desafortunadamente por estigmas sociales estamos acostumbrados a que los raritos a nadie se les acerca, o a los que les gusta cierto tipo de música o cierta moda o ciertas palabras o cierta vestimenta, es que ya los catalogan como personas raras o diferentes. Te voy a decir una cosa, los estudiantes cuando están en un aula es de los pocos lugares en donde se permiten ser ellos mismos. Muchos de ellos no les permiten ser libres dentro de sus casas, en sus gustos, o su forma de pensar, o de vestir, o de comunicarse. En el aula entre compañeros están entre iguales. Y cuando existe un ambiente de respeto que tú creas como docente y de inclusión, lo que estás favoreciendo no nada más es el respeto, es que un ser humano se sienta libre de ser. ¿Qué sucede cuando en un aula un estudiante lastima, violenta o se burla de una manera sutil, por así decirlo, como bromitas, a otro estudiante por su forma de vestir o por el tipo de lectura que lee o por la forma que le gustan cómics de ciertos espacios, de ciertos lugares? La verdad es que lo único que está sucediendo, si un docente no pone un límite, es que está favoreciendo la burla. Exactamente, el que calla otorga. El silencio es igual de
negativo, que el estar de acuerdo, ¿no? Que el estar ahí. Entonces, no quitar las etiquetas, no seas el docente, no seas tú como docente el que de entrada también etiqueta, sí, o que favorece el rechazo o la discriminación. O el que acepta o no entran en el área. Exacto, en tus gustos, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Cuando quiero decirte algo, dentro de todos los años de práctica docente que tuve muchísimos estudiantes particulares en sus gustos, y te voy a decir que alguna vez una maestra me preguntó, es que ¿cómo haces para que este niño que en mi clase es insoportable porque siempre le gusta cierto tipo de música y lee una lectura que es como extraña, así lo calificaba la maestra, es que ¿cómo haces para que contigo se comporte? Es que no es nada, ninguna receta en especial, solamente respeta. Y cuando un estudiante de tu clase, que tú eres el líder de ese espacio, le falta el respeto o se burle, en ese momento tú pones un alto. ¿Y cómo se pone un alto? En ese momento, si detienes tu clase y puedes hacer notar la conducta. Estoy escuchando que tú, Juanito, estás faltando el respeto a tu compañero porque estás criticando la forma en la que él se viste. Te voy a pedir de favor que a partir de este momento, dentro de mi salón de clases, nadie se burle de la forma de vestir de los demás. Aquí todo el mundo es único, todo el mundo es especial y todos vamos a respetar. Que no se vista como tú no significa que sea incorrecto. Cuando un docente hace este espacio, se hace un silencio primero de wow, la maestra me defendió. Y no nada más al niño que estaba burlándose. Hay muchos niños que no se atreven a decir ni a hacer porque van a ser criticados. Segundo, este espacio y este silencio significa estoy modelando lo que yo no voy a permitir dentro de mi salón de clases, estás tratando límites súper claros con los estudiantes. Y tercero, estás dando el espacio para que cuando se vuelva a dar una situación así, algún estudiante tenga la confianza de acercarse a ti y decirte, maestra, me está sucediendo esto. Entonces, no solamente estás favoreciendo el espacio de respeto y de inclusión, sino también estás abriendo canales de comunicación con tus estudiantes. Exactamente, ahorita que mencionas esta maestra, de entrada, el tú catalogar una literatura extraña, es que sea extraña para ti no quiere decir que te tenga que ser, ¿no? Que sea algo anormal o fuera. Entonces, quitarnos esos prejuicios, date cuenta, haz un autoanálisis y sí es bien importante porque tienes muchas vidas en tus manos, muchas, que puedes afectar en positivo o en negativo. Entonces, si eres una persona muy prejuiciosa, de muchas creencias limitantes, no transmitas esto, reconócelo y a lo mejor si no las quieres trabajar todavía en ti, por lo menos no las hagas llegar a los demás, no riegues esto, porque entonces generas, ¿no? Al que está ahí, en esta parte de formación de creencias, le estás reforzando que está bien poner etiquetas, rechazar, discriminar, hacer bullying, exactamente, y al otro también le estás reforzando que él es el que está mal porque tú apruebas que sea discriminado. Exacto. Fíjate que para concluir, Jessy, la semana pasada, estoy segura que cuando tú oigas este podcast te va a sonar el caso de la prepa en Apalachee, en Estados Unidos. Un chico que baleó a varios estudiantes, hubo muertos en preparatoria, y hoy el chico va a tener una condena que seguramente va a ser de cadena perpetua. Pero te voy a decir una cosa. Vi en un canal de Estados Unidos entrevistas a 10 estudiantes, compañeros directos de él, que les preguntaban cómo era su comportamiento, si alguna vez lo vieron violento. Y quiero que sepas algo, fue un chico que todos los compañeros a los que entrevistaron reconocieron que siempre lo bulleaban. Era un niño lastimado, era un niño que siempre lo bulleaban, se reían de él, hacían mofa de él, incluso lo llegaron a lastimar físicamente en un año de la secundaria, de la misma escuela, con los mismos compañeros. Entonces te voy a decir una cosa, me pareció súper injusto. Por supuesto que va a pagar la condena este chico, pero te voy a decir que me pareció muy injusto y me dolió muchísimo el corazón de saber que no nada más fue un niño que vivió muchísimos años escolares lastimado, bulleado y verdaderamente rompiéndole constantemente el corazón y el alma, porque no lo aceptaban y porque era correcto para los demás siempre lastimarlo. No nada más cuentan los años de dolor, sino los años que va a tener que pagar una condena porque se equivocó en una decisión
que fue llevada desde un corazón roto, completamente roto. Claro. Entonces no nada más va a sufrir hoy una condena en la cárcel de cadena perpetua, seguramente, sino dónde están todos estos años en los que él se sintió solo, en donde no hubo un solo maestro que diera la cara por él y que pusiera un alto en el resto de los estudiantes. Es que no nada más él es el culpable de esta situación que pasó en la escuela. A mi punto de vista, totalmente. Para mi punto de vista, él es la víctima de muchos años en donde ningún docente volteó a ver lo que pasaba, ni tuvo las agallas o la pericia o la experiencia de poner un alto cuando era todavía a tiempo. En criminología se usa mucho una frase que se dice, la primer víctima es el victimario, y ahí está clarísimo. O sea, él fue víctima y a él quién le responde, quién le repara. Es tristísimo. Obviamente, bueno, hay una, ¿no? Ahí tiene que haber una ley y que rija todo esto, y que no todo el mundo podemos. Pero a él quién le compensa todo ese tiempo. No quiero decir que con que él lo encarcelen tampoco va a compensar ni va a revivir a los chicos que mató. Lo entiendo. Pero ahorita yo y lastimó. Pero bueno, va a tener su castigo, pero el resto de la sociedad que primero lo hicieron a él víctima, pues no va a... ¿Y cuántos años? No fue un ciclo escolar, o sea, sí se equivocó gravemente y va a pagar muy caro este error, pero ¿dónde están todos esos años donde él sufrió? ¿Dónde está esa conciencia de alguien, una persona, que pudo haber hecho la diferencia? Hoy, tú como docente, puedes hacer la diferencia en un estudiante. Eso es mucho más común en Estados Unidos porque las armas pueden ser de adquisición libre. Aquí no. Pero no tiene que pasar algo así para que haya estudiantes lastimados. No, y además sí ha habido casos, ¿no? De una niña que la mataron a por supuesto, en Puebla. Igual ha habido muchos casos y precisamente igual víctimas de toda esta discriminación, rechazo. Entonces, tienes un valor grandísimo, tienes, no sé cómo decir, es un tesoro en tus manos. Y depende de ti, puede en muchos casos que este tesoro pueda brillar u opacarse. Sí, tienes una trascendencia de por vida, quiero que sepas. Siempre recuerda, tienes una trascendencia de por vida y puedes transformar la vida de alguien más con la vida de un estudiante que tú transformes por una práctica docente decente, por una práctica justa, por una práctica amorosa y compasiva. Recuerda por favor estas tres palabras: justa, amorosa y compasiva. Puedes sentirte feliz y satisfecho de que vas a trascender y vas a hacer de esta docencia la vocación más increíble que tú has elegido en este camino de esta vida. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, finalmente, el mensaje es: aprovecha lo que tienes, el poder que tienes en la mano para bien, ¿no? En positivo. Que seas tú el que siempre, el que hace es que por ese maestro, ¿no? A lo mejor mi vida no iba tan bien, pero tuve ese maestro que me dio la palabra, que me escuchó, que creyó en mí, que fue empático, que lo que sea, y que hizo esa transformación. Aprovecha este ciclo escolar, espero que sea maravilloso y platícanos cómo fue tu experiencia. Que sea un gran año, disfrútalo. Recuerda que en ES Universales estamos para servirte. Tenemos talleres, cursos para maestros, para directivos, para estudiantes también. Así que confía en ti y todos los días trabaja en ti y lo vas a hacer bastante bien si es que tú determinas que ese es tu objetivo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias. Nada más. Pero ya que perdón. Un comercial, perdóname. La próxima edición precisamente vamos a platicarles de un proyecto que tenemos con jóvenes con discapacidad intelectual, que ya había dado un adelanto Maribel la semana pasada, para que platicarles más, y precisamente pues la intención es esa, ¿no? Hacer algo para que este mundo pueda estar mejorando. Muchas gracias. Ahora sí, besos. Gracias, bye bye. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.